Bueno, muy buenas tardes. Yo soy la doctora María García, residente del tercer año del programa de Medicina Interna. En la materia de geriatría, el día de hoy vamos a seguir con los temas y vamos a hablar sobre el síndrome hematopoyético y cáncer en el adulto mayor. De manera inicial, ¿verdad? Tenemos que la anemia es una enfermedad de gran importancia en las personas mayores, tanto por su alta prevalencia como por las consecuencias de mortalidad, funcionalidad y calidad de vida de estos pacientes. Dentro de la epidemiología, podemos conocer que la prevalencia de anemia se incrementa con la edad y de forma progresiva de los 65 hasta los 85 años aproximadamente. Esta incidencia es variable y se ve afectada por edad, sexo, raza y lugar de residencia. Existen algunos criterios de anemia en estudios para recientes, ¿verdad?, que presentan cifras de hemoglobina discretamente más elevadas que lo que indica o publica la Organización Mundial de la Salud. Dentro de los dos criterios principales tenemos el estudio NANES 3, que desde 1998 al 2002 pudieron determinar valores normales en pacientes adultos mayores. En los hombres, un valor normal de la hemoglobina de 13.2 gramos sobre decilitro y en mujeres de 12.2 gramos sobre decilitro. Pero más bajos son en la población negra, con unos valores normales de hemoglobina de 12.7 gramos sobre decilitros en hombres y de 11.5 gramos sobre decilitros respectivamente en mujeres. En el segundo estudio, este estudio se denomina Scripps-Kaiser, que para el 2006 también hicieron un intermedio de valores normales en donde concordaron con que los hombres deberían tener un valor normal de hemoglobina de 13.7 y mujeres 12.2 en el adulto mayor respectivamente. Cabe mencionar que en los ancianos 2/3 partes de las anemias tienen más de una causa. En general, el 30% es por deficiencia de nutrientes, el 20% por enfermedad inflamatoria crónica y el 8% probablemente sea más alta por insuficiencia renal y el 30% inexplicable. De esto se cree que el 17.2% se debe a síndrome mielodisplásico. Sin embargo, a pesar de esto, quedará en un 25% sin causa. Existen cambios fisiológicos de la eritropoyesis en el anciano. El primer punto, tenemos que hay alteración en la producción y respuesta en la eritropoyetina. El segundo punto, disminución de las células precursoras de tiroides. El tercer punto, aumento de las citoquinas proinflamatorias que pueden mediar la disminución de la sensibilidad de la eritropoyetina. Cabe mencionar que sí se ha visto en estudios y en la práctica clínica que el envejecimiento en estos pacientes se asocia con una reducción progresiva en la reserva hematopoyética y lo que provoca que los ancianos sean más susceptibles a desarrollar anemia durante el estrés hematopoyético. Hay consecuencias funcionales de la anemia, como lo es, hace los últimos años se ha documentado que la anemia en el anciano, a pesar de no ser grave, es un factor predictivo de mal pronóstico funcional y vital y medio a largo plazo. Hay evidencia importante, sobre todo en la anemia, hay un riesgo relativo, ¿verdad?, que aumenta significativamente la mortalidad. Este riesgo relativo es de 2.29 en hombres y de 1.6 en mujeres respecto a sujetos no anémicos. Cabe mencionar que no es igual para todos los tipos de anemia y teniendo mejor pronóstico sobre la anemia por sangrado de cualquier origen. Se ha asociado también a enfermedad cardiovascular, afección cognitiva y alteraciones funcionales. Entre las alteraciones descritas se encuentran también deficiencia en el cuidado propio y la depresión respectivamente. Hay
Dentro de estos cambios fisiológicos, ¿verdad? Pueden haber varias alteraciones. Pueden haber alteraciones cardiovasculares, en las cuales la enfermedad cardiovascular, como bien sabemos, es la mayor causa de morbimortalidad en pacientes con insuficiencia renal crónica. Y entre los múltiples factores que se asocian a su desarrollo en estos pacientes está la anemia. En caso de que no haya enfermedad cardiovascular, la anemia severa debería tener un valor normal, hemoglobina menor, la anemia severa, un valor predictivo de menor a 4.5 gramos sobre decilitro. A su vez puede dar lo que es el fallo cardíaco. Si hay cardiopatía isquémica y la anemia puede empeorar una angina y contribuye a un aumento de la incidencia de otras complicaciones cardiovasculares. Además, la existencia de anemia se asocia a la reducción del transporte de oxígeno en los tejidos periféricos, como bien sabemos. Otras de las alteraciones son las alteraciones neurológicas. Cabe mencionar que el principal rango es la cefalea. Sigue la disminución de la concentración y depresión. Son frecuentes en pacientes ancianos con anemia. Hay estudios realizados en donde se asocia anemia con alteración cognitiva. En el estudio WAS-2, que se examinó la anemia moderada en la relación a las funciones ejecutivas. Dentro de este estudio se tuvieron la preparación de varios pacientes con anemia y sin anemia y que se estaban estudiando. En el deterioro funcional tenemos que la anemia puede provocar un deterioro funcional importante del paciente, como la movilidad, el riesgo de caída aumentado y la fatiga, que obviamente esto pueden causar traumatismo, que pueden ocasionar hematomas posteriormente y complicaciones respecto a cada una de las patologías adyacentes. Cabe mencionar que debemos hacer una evaluación inicial de la anemia en el anciano. Esta puede estar descrita por la análisis y la exploración física y no solo en resultados analíticos. También debemos preguntar la comorbilidad, el tratamiento farmacológico, los hábitos tóxicos y la clínica asociada a la anemia. También requiere de un abordaje multidisciplinar y de uso racional e individualizado de los recursos diagnósticos y terapéuticos disponibles para cada adulto mayor. Además, una analítica de sangre. Ellos describen que el frotis de sangre periférica, pero el abordaje principal diagnóstico va a estar basado en lo que sería el valor medio del volumen de cada hematía, para poder describir este hematía como tal y posibles diagnósticos diferenciales. Dentro de la anemia microcítica, vamos a tener 3 algoritmos en los que está la anemia microcítica, la anemia macrocítica y la anemia normocítica. Dentro de la anemia microcítica tenemos que el volumen corpuscular medio va a ser menor a 82. Puede estar dado por la acideremia menor. Podemos tener una acideremia normal y una acideremia aumentada. Los rangos por debajo, podemos tener que si es acideremia disminuida, podemos tener aumento de la ferritina, que puede estar en un 16%, pero esto puede ser anemia por trastornos crónicos. Deberíamos investigar lo que sería la causa. Si hay disminución de la ferritina en el estudio, debemos hacer los estudios respectivos para anemia ferropénica y obviamente investigar la causa. La acideremia normal debemos descartar lo que sería talasemia, y en la acideremia aumentada tenemos que considerar la anemia sideroblástica. Obviamente deberíamos investigar el tipo previamente a un frotis de sangre periférica y evidenciar algunos de las patologías, las complicaciones de estas. Podemos buscar otras causas de anemia microcítica en la intoxicación por plomo, por aluminio y el déficit de cobre. Tenemos otro algoritmo que sería la anemia macrocítica. Debíamos descartar alcoholismo, hipotiroidismo y enfermedad hepática. La misma secuencia, sin embargo, aquí vamos a ver el volumen corpuscular medio mayor a 97 y vamos a evidenciar lo que serían los reticulocitos, mayor o menor, y descender lo que sería la secuencia. Si hay reticulocitos normal o disminuido,
tenemos que descartar algún déficit de B12 y ácido fólico. Si la B12 y el ácido fólico están normales, deberíamos buscar o valorar AMO para descartar lo que sería infiltrado de médula ósea o aplasia medular. Si hay disminución de la vitamina B12 y el ácido fólico, pues deberíamos considerar la anemia megaloblástica. Sin embargo, deberíamos en algún momento solicitar los estudios pertinentes y el tratamiento más adecuado. Si hay aumento de los reticulocitos, deberíamos considerar los parámetros de hemólisis, hiperplenismo y el sangrado agudo. Dentro del algoritmo de anemia normocítica tenemos el volumen corpuscular medio de 82 a 96% aproximadamente, en donde los reticulocitos, si están aumentados, deberíamos examinar lo que sería la parte de la esplenomegalia y el sangrado reciente, y de ahí determinar la patología como tal. Si el reticulocito está normal o disminuido, pues evidenciar parámetros de hemólisis aumentados, sideremia disminuida, ferritina aumentada, o sideremia disminuida, ferritina también disminuida, y determinar el diagnóstico como tal, que está al final. Y por último, la sideremia normal, ferritina normal, deberíamos considerar anomalías en otras series y hacer el estudio de médula ósea para descartar infiltrado de médula ósea también o aplasia medular. Ya para culminar tenemos el cáncer en geriatría, que esto es algo relativamente corto. Lo saqué del primer congreso virtual de oncología médica recientemente. Tenemos que ellos se hacen varias preguntas a través de esta web. Ellos indican o se preguntan, ¿es diferente el paciente anciano con cáncer? O sea, es la forma del trato o la calidad de vida que se le da al paciente. Lo hacen de esta pregunta. Hay algunos cambios neuropsicológicos en estos pacientes. Además, el entorno socioeconómico y familiar del paciente no está debidamente adecuado, lo que podría causar cambios neuropsicológicos y que podrían afectar la parte emocional del paciente, también la parte física del mismo o su calidad de vida. También pueden haber incrementos en las interacciones farmacológicas, en vista de que si se puede considerar que si hay dolor o alguna sintomatología que ellos no saben describir, podrían aumentar las interacciones farmacológicas por parte de ellos. Disminución de la celularidad medular y cambios farmacocinéticos o comorbilidades. Es diferente el cáncer del paciente anciano, pues hay una hipótesis que se llama hipótesis de Escles, que ellos donde indican, ¿verdad?, que los tumores más indolentes prevalecen más en las personas mayores, porque los pacientes que desarrollan tumores más agresivos mueren en edad temprana. Esto quiere decir que hay diferentes pacientes que en edad temprana el tumor tiende a ser más agresivo y por ende fallece más temprano. En cambio, en el cáncer del paciente anciano, debemos tomar en cuenta la edad en el momento de la muerte del paciente, la edad en el momento del diagnóstico y la edad en el momento de desarrollar la primera célula maligna, porque no es lo mismo que tener la edad en un paciente joven, porque el CA o el cáncer va a ser más agresivo que en un paciente anciano, porque tienden a tener el tiempo, ¿cómo les explico? Hay situaciones, ¿verdad?, en que los pacientes deberíamos considerar la parte de las edades de ellos, además del diagnóstico o las comorbilidades adyacentes. No es lo mismo un paciente joven que un paciente adulto mayor con comorbilidades mucho más avanzadas. La célula maligna que esté abarcando este tipo de paciente o en el cáncer del paciente. Ellos mencionan por último es la quimioterapia en el anciano. No es lo mismo la quimioterapia en el paciente anciano que en un paciente joven, en vista de que al 30% de ellos el beneficio y la adecuación de la quimioterapia en anciano va a depender de la dosificación que se le administre al paciente, en vista de que aquí va a prevalecer lo que sería la edad, el peso, el sexo del paciente, porque hay más quimioterapias más susceptibles en las mujeres que en el sexo masculino.
y hay una prevalencia también en la edad, el diagnóstico y la celularidad maligna. Hay un 40% de la evaluación de los riesgos de las quimioterapias en ancianos, en vista de que este 40% de la evaluación se hace en una evaluación integral geriátrica del paciente enfermo previamente y el paciente que es oncológico. Hay un 20% en donde predomina lo que serían los tratamientos de soporte en los ancianos que reciben quimioterapia. Sin embargo, esto está previamente una vez cada 3 meses. El paciente oncológico, el adulto mayor oncológico, debería tener un control por varios entes multidisciplinarios, sobre todo en la parte emocional. Bueno, agradecido, muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado mi seminario.